Ajá, una buena pregunta y bien compleja. Uruguay vuelve a la democracia en el 85, gobiernan los Colorados, después gobiernan la calle Padre, 90-95, vuelve Sanguinetti, 95-2000, llega un gran liberal, Jorge Valle, que tiene un periodo muy complicado con el impacto de la crisis argentina 2000-2005, y después hay 15 años de gobierno del Frente Amplio. Eso supuso en la lógica del sistema político uruguayo, la posibilidad de que esa oposición permanente y creciente de una izquierda en un punto bastante radical llegara al gobierno, tuviera que gobernar y en un punto se moderara. Y se moderara para construir una coalición y un gobierno, mayormente, tiene sus matices, socialdemócrata. Durante 15 años gobernó en Uruguay del 2005 al 2020 una socialdemocracia relativamente moderna. Hay muchos matices al respecto. Eso supuso un punto de consolidación del sistema. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es el director ejecutivo de CESCOS, del Center for the Study of Contemporary Open Societies. Es profesor universitario. Es egresado de la London School of Economics en el Reino Unido, en Inglaterra. No es otro que Pedro Isan. Pedro, ¿cómo estás? Garrett Evans te saluda. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto hablar hoy con ustedes, Garrett. El placer es todo nuestro, Pedro. Muchas cuestiones para charlar y para aprovecharte. Quiero que arranquemos con una pregunta de amplio espectro, de un tema que conoces muy bien y que podés actualizar a la gente ya a fines de 2022. ¿Cómo está el Uruguay ahora mismo? Bueno, Uruguay se encuentra en el tercer año de un gobierno liberal, free market oriented, de centro derecha, en un contexto de un país mayormente socialdemócrata. Uruguay es ese país de 3,5 millones de habitantes, donde más de la mitad de la población vive en Montevideo y en donde un amplio espectro, tanto en la oposición, que es el Frente Amplio, como en la coalición de gobierno, que es más o menos de centro de gobierno, que es más o menos de centro derecha, tiene una cierta relación y cercanía con el aparato estatal, ¿no? Hay cierta histórica desconfianza de la sociedad civil uruguaya para con el mercado. Y hay una histórica confianza construida con el vallismo, con José Valle de Ordóñez, desde 1900 en adelante, el constructor del estado de bienestar contemporáneo, moderno en Uruguay, el primer estado de bienestar en América Latina, en donde una parte bien relevante de la población tiene cierta confianza con todas las provisiones que pueda aportar el aparato estatal. En ese contexto hay un presidente liberal gobernando que ha tratado con mucha eficiencia y valentía todo lo que rodea la pandemia. Recuerden ustedes que la calle Pou llega al gobierno el 1 de marzo del 2020, 13 días después se declara la pandemia en un contexto de un gobierno de coalición, después de 15 años del gobierno del Frente Amplio, y él denominó la libertad responsable aquel manejo de una apertura con determinados cuidados. Tenía muy claro la calle Pou, como a lo mejor lo ha tenido claro, por ejemplo, el gobernador DeSantis en la Florida, no lo han tenido otros actores claros en otras partes de los Estados Unidos, no lo ha tenido, obviamente, claro, ni mucho menos. Por el contrario, el gobierno de la administración de Alberto Fernández en Uruguay, que era necesario tomar con seriedad el problema, pero que no se puede cerrar toda una sociedad. Eventualmente, por unos días, por una semana, por dos, pero después no tiene ningún sentido cerrar todo un país, toda una ciudad, porque eso va a tener repercusiones y consecuencias muy negativas en la salud, en la economía, en la psicología, todo lo que hoy sabemos y estamos viendo. La calle Pou fue muy valiente y eficiente para lidiar con ese problema. Eso ya ha pasado. Así que ahora se encuentra con nuevos desafíos, con una economía ¿Es que ha historia empezado a pasada crecer. esa para los uruguayos? ¿Ya Pedro lo ve muy lejano dentro del país? Ha pasado yo creo, la reacción, me refiero a cuando yo menciono lo que ha pasado, que la sociedad civil, que el electorado, que la población en general puede haber percibido
y percibir hoy que tal o cual gobierno actuó con eficiencia, actuó con responsabilidad, sin demagogia, sin populismo ante un evento de tal dimensión, inédita dimensión, histórica dimensión como fue la pandemia, pero que una vez pasado esa situación, ahora la sociedad civil y el electorado presta atención a cuáles son las políticas públicas y cómo lidia tal o cual gobierno con la coyuntura. Así que en ese sentido, lo que yo digo es que habrá elecciones presidenciales en Uruguay en noviembre del 2024 y nadie tendrá como prioridad a la hora de ir a votar cómo tal o cual gobierno lidió con la pandemia. Al menos no en Uruguay, habrá, y me parece bastante razonable, digo, bastante humano al menos, ¿no? ¿Cuáles serán los requisitos que le pedirá un elector, un ciudadano, para votar por el oficialismo o la oposición en Uruguay en noviembre u octubre, ¿verdad? Primera rueda en octubre Claro. del 2024. Bueno, su coyuntura económica, su coyuntura política, los determinados escándalos que puedan o no puedan surgir. Ha surgido un escándalo aquí. Así que para redondear en cuanto a tu pregunta, la calle Pou lleva a cabo una administración eficiente desde una perspectiva de abrir la economía. Uruguay está, sabemos muy bien, en el Río de la Plata, en el acuerdo comercial denominado Mercosur, con dos de los países más cerrados del mundo en Mm. relación al ratio exportación e importación, como son Argentina y Brasil. Son economías mucho más grandes que Uruguay y la calle Pou, desde el vamos, ha tenido claro y lo ha explicitado en la campaña, bastante antes de la campaña, cuando asumió que el Mercosur debe ser reformado. Y en ese sentido él tiene claro, tiene esta perspectiva, que algunos critican en algunos aspectos y otros no, que, él tiene que Uruguay tiene que ir a comerciar con todo el mundo. Hay determinados valores. Uruguay es el sistema democrático más estable, más sólido de América Latina, uno de los más estables incluso del mundo, ¿no? Cualquier puntuación Sí, o ranking que uno ve, probablemente sí, si uno lo analiza, sea como decís vos. los valores democráticos están, pero, diré a la calle Pou, nosotros comerciamos con todos, ¿no? Comerciamos con Oriente, con Occidente, eventualmente con China, con Vietnam, con Rusia. Nosotros queremos venderle nuestros productos, abrirnos al mundo. Y eso ha generado una incipiente fricción, principalmente con el presidente argentino en el pasado, Sí, con y Alberto una Fernández presente. en el Mercosur se le ha complicado el panorama, por lo menos con claridad se nota que no se llevan bien de un lado y del otro. Sí, con el presidente Bolsonaro había establecido una relación cordial y en donde Bolsonaro, que tiene, y bueno, el presidente Lula también ahora en el futuro, tiene tantas y otros problemas y prioridades que en verdad no entraba directamente en el radar esta perspectiva de Uruguay de abrir de determinados mercados. Eso probablemente esté empezando a cambiar y se ha notado en la cumbre de Montevideo, que fue en esta primera semana de diciembre del 2024, donde la posición argentina fue dura, donde la posición argentina generó un comunicado anterior a la cumbre, junto con Brasil y Paraguay, eh, pidiéndole a Uruguay, incluso, no sé si la palabra es amenazando, pero dando a entender que si Uruguay prosigue con su intento de ingresar al CPTPP, que es este acuerdo de 12, que ahora son 11, porque Trump sacó a los Estados Unidos apenas asumió, de 11 países, principalmente del Pacífico, con la clara intención de excluir a China, de generar un mercado de 500 o más millones de habitantes, de economías abiertas y mayormente, con la excepción de Singapur y en un punto de Taiwán, de democracias de media y alta calidad. Uruguay quiere ser parte de eso. Eso es un acuerdo bien explícito. Ahí hay una institución, a diferencia del intento anterior, que prosigue, por cierto, de la administración de la calle Pou de lograr un acuerdo de libre comercio con China. Esa es una relación bilateral que está en veremos, en un proceso de negociación, a veces un poquito más explícito, a veces menos. En cambio, el canciller uruguayo fue la semana pasada a Nueva Zelanda, que es la que mantiene la presidencia temporaria de este acuerdo del Pacífico, a pedir su incorporación. Y eso generó, esa anterior carta de estos tres Sí. países del Mercosur, y eso generó estos días en Montevideo una explícita discusión y fricción, primero entre el canciller argentino y después directamente entre los dos presidentes del Río de la Plata.
Ahora, Pedro, te tomo varios de los puntos que nos marcabas con respecto a la actual situación de Uruguay, que nos hacías, me parece, un pantallazo de varios lugares y de varias ópticas que lo hacen muy completo. Pero te lo llevo al contraste con la Argentina, ¿no? Que también conoces por lógica excelentemente. Nos gusta conocer de Uruguay acá en La Inquietud. Hemos entrevistado muchas veces a gente que sabe del tema. Y también hemos tenido conversaciones fuera del aire. Y he tenido en ocasiones la explicación, que vos me dirás si es correcto o no, si se ajusta o no a la actualidad del Uruguay, de que en Argentina uno ve desde la Argentina a un Uruguay ordenado, que siempre lleva las cosas en el largo plazo, que va cumpliendo con lo que se va proponiendo. Y del lado uruguayo muchas veces ven a la Argentina, que uno desde la Argentina siente que la Argentina es un desastre en ocasiones, pero desde Uruguay se pondera esa habilidad de la Argentina de animarse y no preocuparse si las cosas salen mal. Muchas veces salen Ujú, mal. Esa ujú. idea de un Uruguay que hay veces que peca por defecto para no errarle, ¿está o es un Uruguay que ha ido cambiando en estos años y que se está animando cada vez un poco más a dar el paso, en este caso, por ejemplo, como nos describías antes, hacia el gran mundo? Ajá, una buena pregunta y bien compleja. Uruguay vuelve a la democracia en el 85, gobiernan los Colorados, después gobiernan la calle Padre, 90-95, vuelve Sanguinetti, 95-2000, llega un gran liberal, Jorge Valle, que tiene un periodo muy complicado con el impacto de la crisis argentina 2000-2005, y después hay 15 años de gobierno del Frente Amplio. Eso supuso en la lógica del sistema político uruguayo, la posibilidad de que esa oposición permanente y creciente de una izquierda en un punto bastante radical, llegara al gobierno, tuviera que gobernar y en un punto se moderara. Y se moderara para construir una coalición y un gobierno, mayormente, tiene sus matices, socialdemócrata. Durante 15 años gobernó en Uruguay del 2005 al 2020 una socialdemocracia relativamente moderna. Hay muchos matices al respecto. Eso supuso un punto de consolidación del sistema. Cuando el Frente sale del poder en el 2020, faltaba ese punto para terminar de consolidar una democracia de alta calidad. ¿Cuál era? Que la izquierda, después de gobernar, llevara a cabo una posición moderada, medianamente razonable. En un punto lo ha hecho, en otro no. Pero esa es otra historia. Ha habido alternancia en el poder. El sistema democrático, el Estado de Derecho, lo que nosotros denominamos rule of law, se encuentra consolidado, porque se respetan los derechos, porque hay división de poderes, porque hay alternancia. Y eso genera previsibilidad e incertidumbre. Hay una parte bien importante, de ninguna manera subestimable, en el camino al desarrollo que se ha cumplido. Falta otra gran parte, y tiene que ver con mi respuesta inicial. Sí, Nosotros sabemos, como liberales clásicos, que condición necesaria no es suficiente para alcanzar el desarrollo, es que el sector privado se involucre en la economía, invierta, innove, se respeten los derechos de propiedad y esa economía sea medianamente competitiva justamente para ganar mercados en el resto del mundo y para que aquellos agentes económicos muy eficientes en el resto del mundo ganen mercados localmente. En ese sentido está el desafío de una economía medianamente cerrada, pero en un bloque muy cerrado, como es el Mercosur, para bajar aranceles y para insertarse en el mundo. Y el otro gran desafío es la reforma del Estado gallista. En definitiva, lo que yo te mencionaba al principio es un país mayormente socialdemócrata, mayormente que tiene presente el rol de un estado de bienestar, y eso viene de Valle, de José Valle y Ordóñez en claro. la primera década del siglo XX, y en un contexto en donde hay que generar un camino al desarrollo que lleva por lo menos, Uruguay está en términos de ingreso per cápita más o menos 18.000, 20.000, es decir, es un ingreso medio alto para alcanzar el desarrollo que yo lo defino en forma bastante sencilla, alcanzar en 20 años el nivel justamente de desarrollo, de ingreso, de índice de desarrollo humano que tiene hoy Nueva Zelanda. ¿No? Para Uruguay puede crecer 4 o 5% por año a lo largo de 20 años y en ese caso no solo alcanzará el nivel de desarrollo que tiene hoy Nueva Zelanda, sino que lo superará. Eso, que parece relativamente, no es sencillo, pero relativamente alcanzable, se complejiza a la hora de pensar que este estado de bienestar que mayormente los uruguayos aceptan
debe ser tal en el camino del desarrollo, pero debe ser reformulado. Hay que generar esa cuadratura del círculo que significa que Uruguay, en su camino al desarrollo, tendrá que tener parte, al menos, de este estado de bienestar ballista, pero tendrá que reformar otra gran parte. Mm. Y eso parece ser relativamente sencillo de decir y muy difícil de hacer. Y entre otras cosas, yo creo, y ya vuelvo a tu pregunta, al core de tu pregunta, pero me parece esto bien importante, porque habiendo pasado a la oposición el Frente Amplio y habiéndose consolidado esta lógica de alternancia, ahora entre estas dos grandes coaliciones, supuestamente de centro izquierda y centro derecha, uno tiene que remarcar que una de las características que a mí me llaman más la atención del Uruguay actual, el altísimo piso del Frente Amplio. El Frente Amplio, esta coalición de izquierda, con algunos actores de una izquierda bastante duro, otros más moderadas, tiene en cualquiera de los casos un piso de 40%. Un piso de 40%. Es una maquinaria política formidable en donde uno se tiene que hacer algunos signos de pregunta y generar determinada incertidumbre en cuanto a su real vocación de reformar este Estado ballista. Por ejemplo, Uruguay tiene una petrolera, la mayor empresa uruguaya es ANCAP, Mm. la YPF uruguaya, Claro. Asociación Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, tiene un monopolio para la importación y refinación del petróleo. Y por ejemplo, generalmente se asombran los no uruguayos cuando vienen aquí, uno, vaya donde vaya, cualquier estación de servicio, sea de ANCAP, sea esta Shell, esta otra Action y hay una más, no sé si se pueden dar, bueno, Sí, sí, los no pasa nombres. nada. Independientemente de eso, en cualquier lugar del país, la nafta vale lo mismo. Ujú. El combustible vale lo mismo. Si yo quiero competir, como uno va a cualquier lugar de Estados Unidos y de una cuadra a la otra ve distintos precios de los combustibles en pizarra, está prohibido, es ilegal, ¿no? El precio de los distintos tipos de combustibles lo referencia el gobierno por el monopolio de importación que tiene ANCAP y nadie puede ni se le ocurra competir. Además, el combustible y la nafta es carísimo, ¿no? Es el más caro de América Latina. Reformar ANCAP, esa principal empresa uruguaya que tiene el monopolio de la importación y destilación del combustible, es algo, no digo virtualmente imposible, pero muy difícil de hacer. Que ni siquiera los liberales, como por ejemplo la calle Pou, en Sí, un punto han se, tomado se todavía atreven a realizarlo. el toro por las astas en A ese tomar el toro sentido. y eso uno piensa como liberal clásico que es condición necesaria no suficiente para alcanzar el desarrollo en 20, 25 años. ¿Cómo reformar este Estado ballista? Es algo sumamente difícil. Vuelvo a tu pregunta sobre la relación de los uruguayos con Argentina. Se respeta mucho en Uruguay aquel entrepreneur, por ejemplo, en el sector agrícola, pero también en determinadas, bueno, unicornios que se han desarrollado, Sí. que con ese espíritu emprendedor en el ecosistema Bueno, rosarino lo tanto conocemos. Marcos Galperín se terminó yendo a vivir a Uruguay, ¿no? Marcos Galperín, el de Globant y cientos de argentinos de medio y altos ingresos que se han instalado en Uruguay y cientos de productores agropecuarios Claro. que innovaron con la siembra directa, que innovaron con el paquete tecnológico, que eventualmente tienen campo o alquilan en Argentina, pero han pasado el puente para invertir en Uruguay. Y eso, Valle lo decía, Jorge Valle, el presidente, este gran liberal, que yo le recomiendo a todos los oyentes que a lo mejor tienen algún comentario, algún exabrupto de Mm. Valle en la cabeza, pero mucho más allá de eso, fue un gran liberal que le tocó este periodo difícil 2000-2005 y que decía que el gran desarrollo del campo uruguayo, del sector agropecuario uruguayo y de otros sectores de la economía uruguaya eran las políticas kirchneristas. Lo que impulsó al Uruguay en muchos aspectos en el campo son las pésimas políticas kirchneristas que hacían que los innovadores productores agropecuarios argentinos cruzaran la frontera. Y eso que era un chiste, pero en verdad no era un chiste, era gran parte de la realidad. Ahora, con los Galperín, con el CEO de Globant, con otros, se reitera, ahora en FinTech o en toda la aparición de unicornios y de startups que rodean a la inteligencia artificial y a todo lo que tiene que ver Claro. con la Internet, ¿no? Pedro, te mantengo un poco más en la Argentina, te hago la penúltima pregunta de esta entrevista. Quiero que me hagas un análisis de cómo estás viendo el camino hacia 2023 y el final de 2022 de la Argentina. A ver, es muy cercana, eso ya lo sabemos.
Sí, sí. Bueno, hay una mezcla, lo mencionábamos antes, y bueno, con otros diálogos que uno tiene, en donde se entrecruza el pesimismo y el optimismo, ¿no? Por un lado, por primera vez, quienes conocemos la Argentina contemporánea sabemos la sucesión de distorsiones económicas e institucionales que ha generado el kirchnerismo del 2003 en adelante no le terminaron de explotar a la administración macrista y parece que pueden llegar a explotarle a quienes lo crearon, a quienes recrearon las distintas formas del peronismo, en este caso con la cabeza de Alberto Fernández, pero con la matriz kirchnerista. Nosotros sabemos que la hiperinflación del 89 y 90, con las distorsiones de aquella economía, le explotó a Alfonsín y en un punto benefició al peronismo con Menem, que tuvo un enorme poder político para implementar determinadas reformas y que las distorsiones que generó el menemismo en la economía no le explotaron a Menem, sino que le explotó a De la Rúa. Así que nosotros sabemos que las grandes referencias de las crisis argentinas fueron en la historia contemporánea de la democracia argentina Alfonsín y De la Rúa. Claro. Dos radicales para que después con Menem y el kirchnerismo, con mucho poder político, con debilidad del lado opositor, se consolidara una fuerza política que en uno y en otro caso hizo de las instituciones generó una captura de las instituciones, Menem llevando, por ejemplo, de 5 a 9 los miembros de la Corte, haciendo renunciar ahora a uno, nombrando a cinco consecuentemente a 5 de 9 y una sucesión de estropicios institucionales. El kirchnerismo eso por 100. Parecía que esto le iba a explotar a Macri, no le explotó. Macri tuvo cierta ineptitud para, en todo caso, llevar a cabo reformas que no podía o no quería, pero cierta habilidad como para generar una transición, por primera vez una alternancia de un no peronista a un peronista. Ahora parece que vamos a saber al final del día que esta matriz populista de creación peronista, kirchnerista, le va a explotar a los verdaderos responsables. Eso genera cierto espíritu optimista. El lado pesimista es lo que vimos estos días con la reacción del peronismo y no solo del kirchnerismo ante, por ejemplo, la condena a Cristina Kirchner, la vocación y la aspiración que tiene Cristina y el peronismo de presionar a la Corte Suprema, al Poder Judicial y a determinadas partes de la sociedad civil para, en todo caso, no quebrar la democracia y la alternancia, pero sí debilitarla, ¿no? En ese contexto uno ve una coalición opositora que tarda en tomar una forma definida hacia un liderazgo o un par de liderazgos y hacia, sobre todo, una plataforma en donde quede claro que hay que hacer una reforma pro mercado, hacia el mundo, hacia el respeto de los derechos de propiedad. Eso es un interrogante en la oposición y es un interrogante por 100 en el oficialismo. Así que por ese lado, en este proceso de bueno, que se van a cumplir 40 años de la democracia argentina, uno Bien. tiene esa entremezcla y sin sabor por un lado, pensar que hay todavía resortes de la sociedad civil que quieren ir hacia una economía abierta, hacia el respeto de los derechos de propiedad, hacia una democracia liberal, pero que no pueden del todo y después que hay otros intereses muy articulados que intentarán evitarlo. Uno entremezcla el optimismo y el pesimismo y como te pasará a ti, sufre mucho por lo que pasa en Argentina. Coincido plenamente, Pedro. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Pedro Isan? ¿Qué me inquieta en términos, tú dices, de nacionales, regionales, internacionales, en general? La pregunta es mía, la respuesta es de los entrevistados. Hay y ha habido de las respuestas más variopintas que te puedas imaginar, personales, profesionales, políticas, ideológicas, hay de todo. Así que la respuesta, Pedro, es tuya. Bien, a mí lo que vuelvo a un tema que a mí me aparece y reaparece y que es casi en un punto bastante monotemático, pero a mí me inquieta cómo subestimamos en América Latina y por cierto en el Río de la Plata la inserción de China en la región, ¿no? Nosotros hemos en los últimos 20, 25 años visto a esa gran economía crecer y hemos simplemente hecho hincapié en los beneficios concretos de corto plazo que suponía eso y hemos subestimado los perjuicios difusos de mediano y largo plazo que suponía asociarse a una economía tan grande, con un régimen tan represivo en donde no solo se violan sistemáticamente los derechos humanos en el interior, sino que crecientemente en el exterior.
no hemos tomado esa dimensión. Por cierto, en Uruguay, que cree que porque tiene sólidas instituciones, asociarse a semejante país no va a tener no va a impactar en el modo de vida local, y por cierto impacta en las Américas y en Occidente en general, ¿no? Nosotros, cuando abramos esa caja de Pandora que ha sido la creciente asociación de Occidente con China, creo que vamos a ver enormes opacidades y enormes perjuicios, insisto. Ha habido beneficios de corto, por cierto, evidentes beneficios de corto de comerciar con China, y hay perjuicios de mediano y largo plazo, en donde ese largo plazo ya llegó. En definitiva, el largo plazo es el presente, es el largo plazo de aquel pasado. Y eso ha llegado, y la referencia a mí me impacta mucho, por ejemplo, cuando uno ve la relación de Europa con Rusia, particularmente de Alemania, ¿no? El beneficio económico del gas barato y el fenomenal perjuicio de ese intercambio institucional que tiene como un impacto directo lo que pasa hoy en Ucrania. Hay una directa relación en cómo se ha empoderado a un régimen represivo como el de Putin, con lo que pasa hoy en Ucrania, con un impacto en las instituciones y en la economía de Europa. Ese ejemplo es la China del futuro, ¿no? Esa relación particular entre de Alemania y Rusia, con ese impacto que tuvo en Ucrania, es lo que, si no lo paramos a tiempo, pasará con Occidente, y yo creo que y por cierto en América Latina, si no dimensionamos, ¿no?, la magnitud de este problema. Es un tema recurrente a mí, y por cierto me inquieta, y como te mencionaba, me inquieta cómo lo subestimamos. Pedro, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con su audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Ha sido un gran gusto hablar contigo, Garrett, a las órdenes en cualquier momento. Un gran abrazo. Lo teníamos a Pedro Isern aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.